Hola, somos los alumnos de primero de la ESO del Instituto Torrevicense Lleida. Un día nos pidieron participar en el cartel de la Tierra. La participación era mediante la realización de unas fotografías en cada principio de dicha carta. Hoy os explicaremos nuestro proceso de cómo hicimos las fotos de este cartel. Al principio de todo, habíamos de pensar con alguna cosa que nos pudiera agrupar a todos juntos. Luego de una lluvia de ideas, pudimos llegar a la conclusión que las manos podían ser el nexo de unión de todos los principios. Las manos nos representan a nosotros, como seres humanos, como personas sin discriminación por sexo, raza o cultura. Una vez claro que haríamos lo de las manos, nos faltaba qué y cómo podíamos representar los diferentes principios. En este momento es cuando elegimos hacer la papiroflexia, porque así podíamos representar los símbolos de la Carta de la Tierra. Para transmitir el respeto y la cura de la comunidad de la vida, hicimos corazones de distintos colores y tamaños, para expresar que todos somos diferentes. En el principio de la integridad ecológica, construimos hojas como elemento que identificaba la naturaleza. Para representar la justicia social económica, hicimos formas de dinero que identificábamos con la economía de diferentes países. El color también ha sido importante para representar cada principio. Nos ha gustado esta experiencia y tener la participación en la actividad. Esperamos que os haya gustado y que entre todos podamos tener un mundo mejor. Nos gusta utilizar el documento de la Carta de la Tierra para mejorar como personas, construir nuestra propia carta y compartir este póster con otros compañeros de otros centros o niveles. Nos aporta diversidad e mirada y nos hace pensar que todos somos uno.